Hay lugares en los Andes donde la montaña respira, donde el viento no es viento sino susurros, y las sombras en los túneles se mueven con vida propia. Los viejos mineros lo saben, lo han sabido siempre. El cerro tiene dueños, y esos dueños no son hombres. Son pequeños, de ojos como brasas, con manos huesudas que pueden arrancar el alma de un cristiano o llenar sus bolsillos de oro, según el respeto que se les tenga. Los llaman duendes, espíritus, guardianes, pero cuando uno los provoca, cuando uno olvida las ofrendas y escupe sobre la tradición, dejan de ser protectores, se vuelven otra cosa, algo que cobra. Hace años, 5 hombres entraron a un túnel en lo más profundo de una mina que llevaba generaciones extrayendo plata y estaño del vientre del cerro. Entraron en un turno nocturno, bajo las órdenes de un capataz que se reía de las supersticiones y que había prohibido las ofrendas de coca y alcohol que desde tiempos ancestrales se dejaban en las bocas de los socavones. 5 lámparas se perdieron en la oscuridad de aquel pasaje. Solo una volvió a ver la luz del día. Las otras siguen ahí adentro, donde el aire huele a tierra mojada y a algo más, algo agrio que no tiene nombre, donde el cerro decidió quedarse con lo que era suyo. Yo soy el que salió, el único que salió, y durante años he cargado el peso de lo que vi en aquella oscuridad, de los gritos que todavía escucho cuando cierro los ojos, de las manos pequeñas y frías que jalaron a mis compañeros hacia las grietas mientras yo corría como un cobarde. Pero ya no puedo seguir callado, ya no puedo seguir fingiendo que fue un derrumbe, un accidente, mala suerte, porque lo que pasó esa noche en el cerro no fue natural. Y los duendes, esos seres que la gente de ciudad cree que son cuentos de borrachos, me dejaron vivir por una sola razón, para que yo contara la verdad, para que nadie más cometa el mismo error que nosotros, para que nadie más ignore las ofrendas. ¿Creen ustedes en los duendes? No me refiero a esos cuentos bonitos de hadas y magia que les cuentan a los morros para que se duerman. Hablo de los de verdad, de los que habitan las entrañas de las montañas, de los que cobran con sangre cuando uno no les paga el respeto debido. Porque yo sí creo, yo sé que existen, y no es fe ni superstición lo que me hace decirlo, es haberlos visto, haberlos sentido, y haber perdido a 5 compañeros por culpa de ignorarlos. Mi nombre no importa, lo que importa es que soy el único que salió vivo de aquella mina hace ya casi 20 años, y desde entonces cargo con un peso que no me deja respirar tranquilo ni una sola noche. La mina San Jacinto quedaba a horas de caminata desde el pueblo, en lo alto del cerro Guairapunco. Un nombre quechua que significa puerta del viento, y aunque los viejos decían que el nombre real era otro, uno que no se debía pronunciar, porque llamaba la atención de los que vivían adentro. Era una mina chica, no como esas operaciones grandes con máquinas y gringos dando órdenes. Nosotros éramos 12 hombres en total, sacando plata y algo de estaño con pico, pala y dinamita. La chamba era dura, el pago apenas alcanzaba, pero era lo que había. Yo tenía 23 años cuando empecé ahí, era el más joven del grupo, y los demás me veían como al aprendiz, al que todavía no conocía los secretos del cerro. Desde el primer día, don Fermín, el minero más viejo de todos, me jaló aparte antes de bajar al primer túnel. Era un hombre arrugado como cuero seco, con manos tan callosas que parecían piedra, y unos ojos que habían visto demasiado. Me agarró del brazo con fuerza y me dijo algo que nunca olvidé. El cerro no es nuestro,
Nosotros solo pedimos prestado lo que sacamos de él, y los dueños verdaderos son los apus, los espíritus de la montaña. Me explicó que había que dejarles ofrenda cada viernes antes del turno, hojas de coca, alcohol de 96 grados y a veces cigarros. Había que pedirles permiso, había que agradecerles y sobre todo había que respetarlos. Si uno hacía eso, ellos te cuidaban, te avisaban cuando venía un derrumbe, te guiaban hacia las vetas más ricas. Pero si uno los ofendía, si uno escupía en su casa y se burlaba de ellos, entonces cobraban. Yo le creí a medias. Venía de la ciudad, de una familia que no tenía nada que ver con minas ni con montañas. Para mí, eso sonaba a supersticiones de viejos, a cosas que la gente se inventaba para darle sentido al miedo. Pero don Fermín no era el único que hablaba de los apus. Todos los mineros veteranos lo hacían. Hablaban de los duendes del cerro, como quien habla de un capataz cascarrabias al que hay que tenerle respeto. Decían que eran pequeños, del tamaño de un niño de 5 años, con caras arrugadas y ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Algunos los habían visto, otros solo habían escuchado sus risas o sentido sus manos heladas en la espalda cuando trabajaban solos en un túnel apartado. Y todos, absolutamente todos, dejaban su ofrenda cada viernes sin falta. Los primeros meses fueron tranquilos. Yo seguía el ritual por costumbre, por no quedar mal con los compañeros, pero sin creer realmente. Dejaba mi puñado de coca y mi trago de alcohol en el altar improvisado que teníamos en la boca del socavón principal. Murmuraba algo parecido a una oración, y luego bajaba a picar roca como todos los demás. El trabajo era agotador, el aire en los túneles era espeso y olía a humedad y pólvora, pero era soportable. De vez en cuando escuchaba ruidos raros, como risas lejanas o pasos que no correspondían a ninguno de nosotros, pero me decía que era el eco, que eran las vigas de madera crujiendo, que era mi imaginación. Los otros mineros sonreían cuando yo preguntaba por esos sonidos. Ellos ya sabían. Ellos ya habían aprendido que en el cerro uno no cuestiona lo que escucha y simplemente lo acepta. Todo cambió cuando llegó el nuevo capataz. Se llamaba Gustavo Robles, un ingeniero de minas que venía de la capital, con sus títulos y sus ideas modernas. Tenía 30 y tantos años, usaba casco con lámpara nueva y hablaba como si supiera más que todos nosotros juntos. Desde el primer día dejó claro que las cosas iban a cambiar. Quería aumentar la producción, quería abrir nuevos túneles y, sobre todo, quería acabar con lo que él llamaba las payasadas supersticiosas que nos hacían perder tiempo. Nos reunió a todos un lunes por la mañana, frente a la entrada de la mina, y nos dijo que ya no habría más ofrendas, que ya no habría más rezos ni rituales de indios ignorantes, que estábamos en el siglo XXI y que era hora de trabajar como profesionales, no como brujos de pueblo. Los mineros viejos trataron de explicarle. Don Fermín se le acercó con respeto, le habló del cerro, de los apus, de lo que pasaba cuando uno no cumplía con la tradición. Gustavo se rió en su cara. Se rió como si le estuvieran contando un chiste malo. Dijo que eran puras pendejadas, que los duendes no existían, que lo único real era la roca y el mineral. Dijo que el que quisiera seguir con sus supersticiones lo podía hacer en su tiempo libre, pero que en horas de trabajo se obedecían sus órdenes y punto. Yo vi la cara de don Fermín en ese momento. No era enojo, era miedo. Un miedo profundo y antiguo que le hacía temblar las manos. Esa misma tarde, 3 de los mineros más viejos renunciaron. Se fueron sin decir mucho,
solo que ellos ya habían visto lo que pasaba cuando el cerro se enojaba, y que no querían estar ahí cuando eso volviera a suceder. Nosotros, los que nos quedamos, éramos 9. 5 veteranos que necesitaban la chamba demasiado como para irse, 3 compañeros de mi edad que como yo no le daban mucha importancia al asunto, y el capataz Gustavo. Dejamos de hacer las ofrendas. El altar de la entrada quedó abandonado, las hojas de coca se secaron y el olor a alcohol desapareció. Los primeros días no pasó nada. Gustavo sonreía satisfecho, como si hubiera probado su punto, pero don Fermín no sonreía. Él bajaba cada mañana con la cara seria, mirando los túneles como si esperara algo, y yo, aunque no quisiera admitirlo, empezaba a sentir una incomodidad en el estómago cada vez que la oscuridad del socavón me tragaba. Había algo diferente en el aire de la mina, algo que no estaba antes, un silencio más pesado, una frialdad que no tenía que ver con la temperatura. Era como si el cerro nos estuviera observando, esperando el momento justo para recordarnos quién mandaba realmente ahí adentro. Déjenme explicarles algo que la gente de ciudad nunca entiende. Las ofrendas no son un capricho, no son folclore bonito para turistas, no son tradiciones muertas de abuelos borrachos, son un pacto, un contrato de sangre y respeto que lleva siglos funcionando en estas montañas. Los apus, los duendes del cerro, no son dioses que piden adoración. Son dueños de casa que exigen que toques la puerta antes de entrar, que limpies lo que ensucias, que agradezcas lo que tomas. Y cuando uno rompe ese pacto, cuando uno entra a su casa pateando la puerta y escupiendo en el suelo, ellos no perdonan, ellos cobran, y cobran con intereses. La tradición era simple, pero sagrada. Cada viernes, antes del primer turno, nos reuníamos en la boca del socavón principal, donde teníamos el altar. Era apenas una repisa de madera clavada en la roca, con una imagen de la Virgen del Socavón en el centro y velas alrededor. Ahí dejábamos las ofrendas, un puñado generoso de hojas de coca, medio vaso de alcohol puro de caña de azúcar, cigarros sin filtro y a veces dulces o flores silvestres que bajábamos del monte. Don Fermín siempre lideraba el ritual. Se quitaba el casco, se arrodillaba frente al altar y hablaba en voz baja en quechua, pidiendo permiso para entrar al cerro, prometiendo trabajar con respeto, agradeciendo por el mineral encontrado y por mantenernos con vida. Luego rociaba alcohol en las esquinas de la entrada, dejaba caer hojas de coca al suelo y encendía los cigarros que se consumían solos en la repisa. Todos esperábamos en silencio hasta que el último cigarro se apagara. Solo entonces entrábamos. Pero las ofrendas no eran solo del viernes. Había reglas que uno aprendía con el tiempo, advertencias que los viejos nos enseñaban como si fueran técnicas de supervivencia. Nunca silbar dentro de la mina, porque el silbido llama a los duendes y los pone nerviosos. Nunca mear contra las paredes del túnel, porque eso es una falta de respeto terrible. Nunca trabajar solo en los niveles más profundos, porque ahí es donde ellos viven y no les gusta que los molesten. Nunca llevarse una piedra de la mina como recuerdo, porque cada roca le pertenece al cerro, y quitarla sin permiso es robar. Y sobre todo, nunca, jamás, burlarse de ellos o negar su existencia en voz alta dentro de los túneles. Don Fermín me contó una vez de un minero que lo hizo allá por los años 70. Entró borracho a un socavón, gritando que los apus eran puras mentiras de indios ignorantes. Lo encontraron 3 días después, en un túnel clausurado que llevaba años sellado,
con la cara desfigurada por el terror y sin una gota de sangre en el cuerpo. Nadie supo cómo llegó ahí. Gustavo Robles se cagaba de risa con estas historias. Para él, todo era superstición primitiva, cuentos para asustar niños. Decía que las muertes en las minas tenían explicaciones lógicas: gases tóxicos, derrumbes, accidentes por negligencia. Decía que los ruidos eran el crujir de la roca, que las sombras eran trucos de la luz de las lámparas, que las desapariciones eran mineros que se habían perdido en túneles sin marcar. Y cuando don Fermín le mostraba las marcas en las paredes, esos símbolos tallados que los apus dejaban como advertencia, eran símbolos de círculos dentro de círculos con líneas que se cruzaban. Gustavo decía que eran grafitis antiguos, vandalismo de borrachos. No quería escuchar, no quería ver. Y lo peor de todo es que nos convenció a algunos de nosotros, especialmente a los más jóvenes, de que tenía razón. La primera semana sin ofrendas fue rara pero no catastrófica. Gustavo había implementado un nuevo sistema de turnos para aumentar la producción. Ahora trabajábamos 12 horas seguidas en lugar de 8, con apenas media hora de descanso. Había abierto 2 túneles nuevos en el nivel 3, que era el más profundo y el que los viejos siempre evitaban. Decía que ahí había una veta rica en plata que estábamos desperdiciando por miedos infundados. Los números le daban la razón. En esa primera semana sacamos más mineral que en todo el mes anterior. El dueño de la mina, que vivía en la capital y solo venía una vez al año, estaba encantado. Le prometió a Gustavo un bono si mantenía esa producción. Y Gustavo nos prometió a nosotros una parte si seguíamos su ritmo. El dinero habló más fuerte que la tradición. Pero don Fermín no estaba contento. Lo vi una tarde, al terminar el turno, parado frente al altar abandonado. Las velas se habían consumido hacía días. Las hojas de coca estaban secas y marrones, y el polvo cubría todo. Él tenía una expresión que nunca le había visto. No era miedo ni tristeza. Era algo más profundo, como resignación ante una tragedia inevitable. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Se volteó hacia mí con ojos cansados y me dijo: «El cerro ya nos avisó 3 veces. Primera vez, la brújula de Gustavo dejó de funcionar. La aguja gira como loca sin parar. Segunda vez, las herramientas del nivel 3 aparecen movidas de lugar cada mañana, aunque cerremos con candado. Tercera vez, anoche Ramiro escuchó risas de niños en el túnel nuevo, risas que venían de adentro de la roca. Esas son las advertencias. Después de la tercera advertencia, ellos cobran. Y me aconsejó que renunciara, que me fuera antes de que fuera demasiado tarde. Le pregunté por qué él no se iba. Me respondió que era muy viejo para empezar en otro lado, y que de todas formas, él había cumplido siempre con las ofrendas. Los apus sabían quién los respetaba y quién no. La segunda semana fue cuando las cosas empezaron a ponerse tensas de verdad. Gustavo seguía presionando por más producción, ignorando los signos que incluso yo, escéptico como era, ya no podía negar. Las lámparas se apagaban sin razón en el nivel 3, dejándonos a oscuras por segundos que parecían eternos. Las vigas de madera que sostenían los túneles crujían de forma extraña, no con el sonido normal de la madera bajo presión, sino con algo que sonaba casi como gemidos. Y el aire, en los túneles nuevos, se había vuelto más frío. Un frío húmedo que te calaba hasta los huesos y que olía raro, como a tierra mojada, mezclada con algo dulzón y podrido. Varios compañeros empezaron a quejarse de dolores de cabeza intensos, de náuseas, de una sensación de estar siendo observados constantemente. Gustavo lo atribuía a mala ventilación
y ordenó instalar más tubos de aire. Pero los síntomas no mejoraban. Fue el viernes de la segunda semana cuando don Fermín tomó una decisión. Sin decirle a Gustavo, ese día llegó temprano, antes que todos nosotros, y volvió a preparar el altar. Limpió el polvo, puso velas nuevas, trajo hojas de coca frescas y una botella entera de alcohol. Hizo el ritual completo, arrodillado en el suelo, murmurando en quechua durante casi una hora. Cuando llegamos, el altar brillaba con las velas encendidas y el olor a alcohol llenaba la entrada. Gustavo explotó. Le gritó a don Fermín que era un indio terco y supersticioso, que estaba saboteando el trabajo, que si volvía a hacer eso lo despediría. Don Fermín se levantó despacio, se sacudió el polvo de las rodillas y le dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «Ya es muy tarde, ingeniero. Usted los despertó y ahora están enojados. La ofrenda de hoy no va a calmarlos, solo va a retrasar un poco lo que viene. Dios tenga piedad de nosotros». Y se fue caminando hacia el pueblo, sin voltear atrás. Nunca regresó a la mina. Fue el último viejo que quedaba. Y con él se fue el último hombre que sabía realmente con quién estábamos tratando. Hay una diferencia entre escuchar algo raro y saber que lo que escuchas no es de este mundo. Los primeros días después de que don Fermín se fue, todos tratábamos de convencernos de que los ruidos eran normales, de que las cosas que pasaban tenían explicación. Pero llegó un punto en que ya no podíamos seguir mintiéndonos. El cerro estaba hablando. Y lo que nos decía era claro: salgan de aquí antes de que sea demasiado tarde. Pero nosotros, tercos y necesitados, seguíamos picando roca como si nada, como si pudiéramos ignorar las advertencias hasta que se cansaran de avisarnos. ¡Qué equivocados estábamos! Lo primero fueron las herramientas. Suena tonto, lo sé, pero créanme que cuando tu pico desaparece del lugar exacto donde lo dejaste hace 5 minutos y aparece al otro lado del túnel clavado en la pared, a 3 metros de altura, y te das cuenta de que algo no está bien. Empezó con cosas pequeñas, martillos que amanecían en túneles donde no habíamos trabajado, lámparas que encontrábamos apagadas y enterradas en montones de escombro, cuerdas cortadas con precisión quirúrgica que jurábamos haber dejado enrolladas. Gustavo decía que éramos descuidados, que estábamos tan cansados por los turnos largos que no recordábamos dónde poníamos las cosas. Pero todos sabíamos que eso no explicaba nada. Especialmente cuando Ramiro encontró su casco dentro de un balde de agua que llevaba sellado 2 días. El casco estaba seco por dentro. El agua no lo había tocado, como si alguien lo hubiera metido ahí, atravesando el metal del balde. Luego vinieron los cambios en los túneles. Esto es lo que más me costó aceptar, porque desafía toda lógica. Trabajábamos en el nivel 3, en el túnel nuevo que Gustavo había abierto hacia el este. Era un pasaje recto, sin bifurcaciones, con marcas cada 10 metros para medir el avance. Pero una mañana, al entrar, había una curva que no existía el día anterior. Una curva pronunciada hacia la izquierda, con paredes lisas como si hubieran estado ahí desde siempre. Las marcas de medición ya no coincidían, estaban desplazadas, y al fondo del túnel, donde debía haber roca sólida porque habíamos parado ahí la tarde anterior, había ahora un pasaje nuevo que se perdía en la oscuridad. Gustavo insistió en que nos habíamos equivocado de túnel, que era otro ramal. Pero las vigas tenían nuestras marcas, los cables que habíamos instalado estaban ahí, pues era el mismo túnel, solo que ahora era diferente. El cerro lo había cambiado durante la noche, y las risas, Dios mío,
Las risas. Empezaron la tercera semana, siempre en el turno de la tarde, cuando el sol ya se había ocultado afuera, pero todavía no entrábamos al turno nocturno. Eran risas de niños, agudas y juguetosas, que rebotaban por los túneles y te llegaban de todas direcciones a la vez. La primera vez que las escuché, estaba solo en un ramal lateral, quitando escombro. Pensé que había niños afuera, cerca de la entrada de la mina. Me asomé y no había nadie. Pero cuando regresé al túnel, las risas seguían ahí, más cerca, como si vinieran de detrás de las paredes. Me quedé paralizado, con el pico en la mano, sintiendo cómo se me erizaba cada pelo del cuerpo. Las risas subían y bajaban de volumen. A veces parecían estar a centímetros de mi oído, otras veces sonaban lejanas. Y luego, de repente, silencio absoluto. Un silencio tan pesado que me dolían los oídos, pero lo que realmente nos empezó a quebrar fue lo que le pasó a Julio. Julio era uno de los compañeros de mi edad, un tipo fuerte y bromista que siempre le quitaba lo dramático a todo. Él fue el primero que vio a uno de ellos. Estábamos en el nivel 2, descansando después de volar una sección con dinamita, esperando a que el polvo se asentara. Julio se había alejado unos metros para mear, y de repente lo escuchamos gritar. No era un grito de dolor, era un grito de terror puro, de alguien que acaba de ver algo que su mente no puede procesar. Corrimos hacia él y lo encontramos tirado en el suelo, arrastrándose hacia atrás, con los ojos desorbitados y la boca abierta. Señalaba hacia un hueco en la pared, una grieta natural que siempre había estado ahí. Entre jadeos nos dijo que había visto una cara de niño viejo, arrugada como ciruela pasa, con ojos que brillaban rojos en la oscuridad y una sonrisa llena de dientes puntiagudos. La cosa lo había mirado fijamente, había extendido una mano huesuda hacia él, y luego se había hundido en la roca como si fuera agua. Gustavo trató de calmarlo. Le dijo que había sido una alucinación por falta de oxígeno, que el polvo de la explosión le había afectado. Pero Julio no se dejó convencer. Esa misma tarde renunció y se fue del pueblo. Antes de irse me jaló aparte y me suplicó que yo también me fuera. Me dijo, esa cosa no era humana y no estaba sola. Vi más sombras moviéndose detrás de ella en la oscuridad, muchas más. Nos están observando, esperando el momento. No te quedes. Pero yo tenía deudas, tenía una familia a la que mantener, y la chamba en la mina era lo único que había. Así que me quedé. Fue la peor decisión de mi vida. Los fenómenos se intensificaron. Las lámparas comenzaron a apagarse todas al mismo tiempo en el nivel 3, dejándonos en una oscuridad tan completa que no podías ver tu propia mano frente a tu cara, y en esa oscuridad sentíamos cosas, roces en los hombros, como dedos pequeños que te tocaban y se alejaban rápido, alientos fríos en la nuca que olían a tierra húmeda y algo dulce que te revolvía el estómago. Susurros en un idioma que no conocíamos, pero que de alguna forma entendíamos. Fuera, fuera de nuestra casa, ladrones, profanadores. Cuando las luces volvían, a veces encontrábamos marcas en las paredes. Esos símbolos que don Fermín nos había mostrado, círculos dentro de círculos con líneas, pero ahora recién tallados, con la roca todavía polvorienta. Y siempre, siempre, ese sentimiento de ser observados por cientos de ojos invisibles. La gota que derramó el vaso fue lo que encontramos en el altar. Una mañana, al llegar, vimos que alguien había dejado algo ahí. No eran ofrendas normales, eran huesos pequeños, como de animales, ordenados en forma de círculo. En el centro
Había hojas de coca masticadas y escupidas, mezcladas con tierra. Y sobre la imagen de la Virgen, alguien había dibujado con carbón los mismos símbolos de advertencia que aparecían en los túneles. El mensaje era claro. Esto es lo que les va a pasar si no se van. Gustavo arrancó todo, tiró los huesos al monte, limpió la imagen. Dijo que era una broma de mal gusto de algún minero que quería asustarnos. Pero sus manos temblaban mientras lo hacía. Por primera vez vi miedo en sus ojos, y ese miedo me confirmó lo que ya sabía. Esto no iba a terminar bien. Éramos 8 ahora, 8 hombres trabajando en una mina que claramente no nos quería ahí, sacando mineral de entrañas que no nos pertenecían, desafiando a fuerzas que llevaban siglos en esas montañas. El cerro había hablado, había gritado, había advertido. Pero nosotros seguíamos sordos, ciegos, arrogantes. Y los duendes del cerro, esos seres antiguos que nosotros habíamos ofendido, ya habían perdido la paciencia. Las advertencias habían terminado. Ahora venía el cobro. Fue un martes. Nunca voy a olvidar que fue un martes, 27 de agosto, turno nocturno. Gustavo había decidido que 5 de nosotros bajaríamos al nivel 3 para terminar de abrir el túnel nuevo, ese que cambiaba de forma, ese donde las risas eran más fuertes y el aire era más frío. Éramos Gustavo el capataz, Ramiro el más veterano que quedaba, los hermanos Choque, Esteban y Marcelo, y yo. Los otros 3 se habían quedado en superficie para ordenar el mineral del día. Recuerdo que antes de bajar miré el cielo. Estaba despejado, lleno de estrellas, hermoso. Pensé que era buena señal. ¡Qué idiota fui! Las estrellas no pueden salvarte de lo que vive bajo la tierra. Bajamos con el equipo completo. Lámparas nuevas que Gustavo había comprado, dinamita, picos, palas y suficiente cable eléctrico para iluminar todo el túnel. Gustavo estaba determinado a terminar esa sección esa misma noche. Había encontrado muestras de una beta rica y quería confirmarla antes de reportar al dueño. Nos prometió un bono extra si terminábamos el trabajo. Ninguno de nosotros mencionó los fenómenos, ninguno habló de las advertencias. Era como si todos hubiéramos acordado en silencio ignorar lo obvio, fingir que todo era normal. Pero en el fondo, cada uno de nosotros sabía que algo malo iba a pasar. Yo lo sentía en el estómago, un nudo apretado que no se iba, una voz en mi cabeza que me gritaba que me regresara. El nivel 3 estaba más frío que nunca. Nuestros alientos salían en nubes blancas y el metal de las herramientas quemaba al tocarlo. Instalamos las luces, preparamos las cargas de dinamita y comenzamos a trabajar. Los primeros 30 minutos fueron normales, solo el sonido de los picos contra la roca y nuestras respiraciones agitadas. Pero entonces Ramiro se detuvo. Se quedó inmóvil, con el pico a medio camino, mirando fijamente hacia el fondo del túnel. Le pregunté qué pasaba. Sin voltear a verme, me dijo que había visto algo moverse en la oscuridad, más allá de las luces. Una sombra pequeña que se arrastraba por la pared. Gustavo le gritó que dejara de asustar a la gente y siguiera trabajando. Ramiro obedeció, pero yo vi que sus manos temblaban. Medianoche. Llevábamos 3 horas trabajando cuando explotamos la primera carga. El estruendo fue ensordecedor, el túnel se llenó de polvo y humo, y esperamos los 20 minutos reglamentarios para que el aire se limpiara. Cuando volvimos a entrar con las lámparas, nos quedamos helados. La explosión había abierto un agujero en la pared del fondo. No era un túnel natural, ni uno que hubiéramos hecho nosotros. Era perfectamente circular,
del tamaño justo para que un hombre agachado pudiera pasar, y la roca alrededor estaba tallada con los símbolos. Cientos de símbolos, círculos dentro de círculos, líneas que se cruzaban, y en el centro, tallada en bajo relieve, una figura. Era un duende, no había otra forma de describirlo. Pequeño, jorobado, con brazos largos que llegaban hasta el suelo, y una cara que era mitad humana, mitad algo más antiguo y terrible. Gustavo dijo que era una cámara funeraria antigua, que probablemente había culturas preincaicas en la zona. Ordenó que entráramos a explorar. Los hermanos Choque se negaron. Dijeron que ese agujero no había sido abierto por nuestra dinamita, que había aparecido como respuesta, como una invitación a entrar en algo de lo que no saldríamos. Gustavo los llamó cobardes, los amenazó con despedirlos. Finalmente Ramiro habló, con una voz cansada que sonaba a derrota. Si entramos ahí, no vamos a salir todos. Eso es lo que han estado esperando. Una ofrenda de sangre, porque no les dimos ofrendas de coca. Gustavo se burló, tomó su lámpara y entró en el agujero. Nos gritó desde adentro que éramos unos supersticiosos idiotas, que adentro había una caverna enorme, llena de mineral. Y uno por uno, como corderos al matadero, lo seguimos. La caverna era imposible. No debía existir ahí. Era demasiado grande, demasiado profunda. Las paredes brillaban con un resplandor azulado que no venía de nuestras lámparas, como si la roca misma emitiera luz. Y había cosas talladas por todas partes, no solo símbolos, sino escenas completas. Mineros siendo arrastrados por figuras pequeñas hacia grietas en el suelo. Hombres con bocas abiertas en gritos silenciosos, mientras manos los despedazaban. Y en el techo, mirando hacia abajo, docenas de rostros tallados. Rostros de duendes con ojos vacíos, que parecían seguirte sin importar dónde te movieras. El aire olía a incienso viejo y a algo más, algo orgánico y podrido, que me hizo pensar en carne dejada al sol por días. Y entonces las lámparas se apagaron. Todas, al mismo tiempo. La oscuridad que cayó sobre nosotros era absoluta, sofocante. No era la oscuridad normal de una cueva, era algo vivo, algo que te tocaba y te envolvía y te quitaba el aire de los pulmones. Escuché a Gustavo gritar que encendiéramos las lámparas. Escuché a los hermanos Choque rezar en quechua. Escuché a Ramiro murmurar que ya era tarde, que ya habíamos entrado y que ellos no nos iban a dejar salir. Y luego escuché las risas, pero esta vez no venían de lejos. Venían de todos lados, arriba, abajo, a los costados, como si estuviéramos rodeados por cientos de bocas riéndose de nosotros. Las lámparas volvieron, y ahí estaban. Eran tal como los había descrito la tradición. Pequeños, del tamaño de niños, pero viejos, arrugados, y con piel que parecía corteza de árbol, y ojos que brillaban rojos como brasas. Había docenas de ellos, saliendo de las grietas en las paredes, bajando del techo como arañas, arrastrándose por el suelo. No caminaban como humanos, se movían de forma antinatural, con las articulaciones dobladas en ángulos imposibles, y todos, absolutamente todos, nos miraban con una mezcla de furia y algo que parecía placer anticipado. Gustavo gritó que eran solo murciélagos o ratas grandes, pero cuando uno de ellos se acercó a él, cuando esa cosa extendió una mano con dedos demasiado largos y uñas como garras, ya no pudo seguir negando lo que veía. Lo que pasó después fue caos. Ramiro corrió hacia la salida, pero algo lo jaló de las piernas y cayó. Los hermanos Choque trataron de ayudarlo, pero las criaturas eran demasiadas, demasiado rápidas. Vi a Marcelo siendo arrastrado hacia una grieta en el suelo mientras gritaba mi nombre,
mientras sus dedos arañaban la roca tratando de aferrarse a algo. Vi a Esteban desaparecer en un túnel lateral con 3 de esas cosas colgadas de su espalda. Vi a Gustavo paralizado del terror, con los pantalones mojados de orina, mientras una de las criaturas más grandes se le acercaba despacio, saboreando su miedo. Y sentí manos frías en mis tobillos, jalándome, y patadas golpeando contra algo que era duro como piedra, pero que chillaba como animal herido. No sé cómo lo hice. No sé si fue adrenalina, suerte, o si los duendes decidieron dejarme vivir. Logré zafarme. Logré llegar al agujero por el que habíamos entrado. Me arrastré como pude mientras escuchaba los gritos de mis compañeros desvaneciéndose en la distancia. Corrí por el túnel sin mirar atrás, tropezando con cables, golpeándome contra las paredes, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a explotar. Llegué a superficie justo cuando amanecía. Los otros 3 mineros me encontraron tirado en la entrada, llorando y balbuceando incoherencias. Les dije lo que había pasado. Llamaron a la policía, a rescatistas, a quien pudieron. Bajaron al nivel 3. Encontraron el túnel donde habíamos trabajado, pero el agujero en la pared ya no estaba. Solo había roca sólida, como si nunca hubiera existido. Los otros 5 nunca fueron encontrados. Me pasé 3 meses en el hospital psiquiátrico. Los doctores decían que había sufrido un episodio psicótico, que el trauma de ver morir a mis compañeros en un derrumbe había quebrado mi mente. Escribieron en sus reportes palabras como esquizofrenia, alucinaciones severas, delirio persecutorio. Me dieron pastillas que me hacían dormir 20 horas al día. Me obligaron a hablar con psicólogos que asentían con compasión mientras yo les contaba la verdad, tratándome como a un loco que necesitaba ser convencido de su propia locura. Pero yo sabía lo que había visto. Yo sabía que no había sido un derrumbe. Y cada noche, cuando lograba dormir a pesar de las drogas, los veía a ellos en mis sueños. Los duendes del cerro, parados al pie de mi cama, observándome con esos ojos rojos, esperando. Cuando salí del hospital, la mina San Jacinto ya había sido clausurada. El dueño, asustado por las muertes y la publicidad negativa, había sellado todos los túneles con concreto y había vendido el terreno a una empresa maderera. La investigación oficial determinó que había sido un colapso estructural causado por malas prácticas de seguridad. Gustavo Robles fue culpado póstumamente, convertido en chivo expiatorio, su nombre manchado. Las familias de los muertos recibieron indemnizaciones ridículas, cantidades que no alcanzaban ni para pagar los funerales. Y yo, el único sobreviviente, me convertí en el villano del pueblo. La gente murmuraba cuando pasaba por las calles, me señalaban, me decían cobarde. Decían que yo había dejado morir a mis compañeros, que había corrido mientras ellos pedían ayuda, y que mi historia de criaturas era una mentira para esconder mi culpa. Y tenían razón en lo de la culpa, aunque no en las razones. Busqué a don Fermín. Necesitaba hablar con alguien que entendiera, que supiera que yo no estaba loco. Lo encontré en su casa, una choza de adobe en las afueras del pueblo. Cuando me vio, no pareció sorprendido. Me invitó a pasar, me sirvió mate de coca y me dejó hablar. Le conté todo, cada detalle de esa noche, cada segundo del horror que había vivido. Cuando terminé, se quedó en silencio largo rato, mirando su taza. Finalmente habló, con una voz cansada que arrastraba el peso de los años. Los apus no perdonan. Cuando uno rompe el pacto, cuando uno entra a su casa sin permiso y toma lo que es suyo,
Ellos cobran, siempre cobran. Te dejaron vivir porque necesitaban un testigo, alguien que contara la historia, que advirtiera a otros. Pero eso no significa que hayas terminado de pagar tu deuda. Ellos te van a seguir toda la vida, esperando el momento en que bajes la guardia. Me mudé lejos del pueblo, a la ciudad, pensando que la distancia me protegería. Conseguí trabajo en una fábrica, un empleo simple que no requería pensar mucho. Traté de empezar de nuevo, de olvidar. Pero el cerro no me dejaba ir. Las pesadillas se volvieron más intensas, más reales. Soñaba que estaba de vuelta en el túnel, que las manos frías me jalaban hacia la oscuridad, que escuchaba los gritos de Ramiro y los hermanos Choque mezclándose con risas infantiles. Despertaba empapado en sudor, con marcas de arañazos en los brazos que juraba no haberme hecho yo mismo, y a veces, en el reflejo de las ventanas o en las sombras de los callejones, los veía. Figuras pequeñas que me observaban, que desaparecían cuando trataba de enfocar la mirada. Nunca estaba completamente solo. Nunca. Lo peor no son las pesadillas ni las sombras. Lo peor es la culpa que me come vivo cada día. Yo sobreviví y ellos no. 5 hombres, 5 familias destrozadas, 5 tumbas vacías porque nunca encontraron los cuerpos. Y yo sigo aquí, respirando, comiendo, existiendo. Me pregunto constantemente por qué me dejaron vivir. A veces pienso que hubiera sido mejor morir ahí con ellos, en la oscuridad, que cargar con esto, porque esto no es vida, es una condena. Es despertar cada mañana sabiendo que en algún momento, cuando menos lo espere, ellos van a volver a por mí. Es sentir en el pecho un peso constante, una deuda sin saldar, una cuenta pendiente con fuerzas que no entiendo, pero que sé que no descansan. Hace 2 semanas recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano en el sobre. Adentro había una fotografía vieja de la mina San Jacinto, de cuando todavía estaba operando. Y en la esquina inferior derecha, dibujado con tinta roja, estaba el símbolo. El círculo dentro del círculo con las líneas cruzadas. El mismo que vi tallado en las paredes de aquella caverna. No sé quién me la envió. No sé qué significa. Pero lo entiendo como lo que es. Un recordatorio. Ellos no se han olvidado de mí. Y cuando llegue mi hora, cuando decidan que mi testimonio ya no es necesario, vendrán a cobrar lo que les debo. Tal vez mañana, tal vez en 10 años, pero vendrán. Y no habrá hospital ni ciudad grande que me proteja. El terreno donde estaba la mina sigue ahí, igual de espeso y oscuro, como si el monte nunca hubiera cambiado. A veces pienso en volver, en bajar una última vez, en buscar a mis compañeros aunque sea sus huesos, pero sé que si bajo no voy a salir. Don Fermín me lo advirtió. El cerro tiene memoria larga, y los apus no olvidan las deudas. Así que vivo día a día, esperando, sabiendo que cada noche puede ser la última, que cada sombra puede ser ellos viniendo finalmente por lo que es suyo. Y ustedes se preguntarán si es verdad, si realmente existen esas cosas, o si soy simplemente un hombre roto por la culpa y el trauma. Les voy a decir algo. No importa lo que crean. Porque si algún día trabajan en una mina, si algún día entran a las entrañas de una montaña, van a sentir lo que yo sentí. Van a escuchar las risas, van a ver las sombras moverse. Y en ese momento, cuando el miedo les apriete la garganta y las piernas les tiemblen, se van a acordar de esta historia. Se van a acordar de los 5 mineros que nunca salieron. Y tal vez, solo tal vez, van a hacer las ofrendas. Van a respetar a los dueños verdaderos del cerro. Porque créanme, es mejor dejarles coca y alcohol
que dejarles tu alma. Los duendes del cerro siempre cobran su tributo, siempre.